Bienvenidos gente al video de hoy en el cual vamos a tocar un tema súper importante para aquellos jugadores de fútbol que se identifican con el error, que el error lo saca del partido, que el error hace que su autoestima, que su confianza, que su propio autoconcepto baje. Y el error muchas veces en algunos jugadores viene para enseñar, viene para aprender, viene para mejorar, pero en muchos otros jugadores viene para sabotear. Entonces en el video de hoy te voy a enseñar no solo a cómo manejarse frente al error, sino que también cómo empezar a dejar de identificarte por un error, a dejar de ser ese error y a empezar a ser mejor un jugador que se valora por uno mismo. Empezar a ser ese jugador que no necesita de resultados, que no necesita de campeonatos o de trofeos, sino que independientemente de lo que pase en su exterior, ese jugador ya sabe que es valioso y sabe por qué es valioso. Por su propio autoconcepto y no por su resultado. Él sabe su propio valor, no por su resultado, sino que por su propio concepto. Y esto en los jugadores de fútbol es muy importante. Así que si vos hoy estás en una situación similar donde el error te está frustrando, te está afectando, no lo estás pudiendo manejar, te recomiendo que te quedes en este video hasta el final, porque voy a dar muchos puntos clave para que vos puedas empezar a trabajar el error de la mejor manera. Primero que nada tenemos que entender como jugadores de fútbol y tomar una nueva perspectiva del error. Porque el error para muchos significa algo malo, significa algo que nos equivocamos y todo es así, de que el técnico nos va a bajar la mano, de que nuestros compañeros nos van a bajar la mano, de que si nos equivocamos ya nuestro rendimiento, nuestro partido es una mierda. Entonces tenemos que entender y aprender que a partir de ahora el error no va a ser algo malo. No le vamos a dar una perspectiva negativa, no le vamos a dar un sentido negativo, sino que el error nos viene a enseñar, nos viene a darnos cuenta, a hacer darnos cuenta de algo que no estamos viendo. El error hoy tiene otra definición a la que vos le estabas dando. Te la tenés que olvidar por completo la definición anterior de error y ponerle esta nueva. El error siempre me va a venir a enseñar algo que no me estoy dando cuenta. Quizás es una advertencia de que no estoy tan presente. Y al no estar tan presente quizás hay errores o situaciones puntuales que me afectan en detalles. Como por ejemplo me acelero mucho, como por ejemplo me frustro muy fácil, como por ejemplo me la agarro con mis compañeros. Diferentes tipos de detalles que son los que te hacen ver que no estás pudiendo manejar el error, que todo básicamente o la gran mayoría desemboca en que no estás presente. Una vez teniendo todo esto más automatizado, más aprendido, lo importante es que poco a poco vos te empieces a ser consciente de los errores que estás teniendo. De los errores en términos generales te hablo desde que un error desde que se te cayó el teléfono hasta un error dentro de la cancha. Y me vas a decir, Ian, ¿pero qué tiene que ver un error de que se me cayó el teléfono con algo dentro de la cancha? Cada detalle cuenta. Recordá que vos primero sos persona y después sos jugador. Por lo cual no solo importa lo que te pasa dentro de la cancha, sino que también importa lo que te pasa afuera. Porque lo que te pasa afuera puede ser un indicativo de lo que te está pasando dentro de la cancha. Porque el que juega sos vos. El que transmite dentro de la cancha sos vos. El que piensa, actúa y reacciona y acciona dentro de la cancha sos vos. Por lo cual quizás hay algo que no te estás dando cuenta que está pasando fuera de la cancha que te está afectando dentro. O por supuesto viceversa. Hay algo dentro de la cancha que te está afectando dentro de la cancha y fuera de la cancha. Por lo cual es crucial mantenerse en el momento presente, para poder identificar todos estos detalles que te hacen irte del presente, que te hacen irte del ahora. Y te voy a regalar acá una herramienta muy rápida que para que ustedes puedan volver a estar presentes, respiren. Hagan las respiraciones que sean necesarias. 2 o 3 inspiraciones y respiraciones profundas, que eso los va a traer al presente, los va a traer a sus 5 sentidos. Úsenlos también, que ven, que escuchan, que sienten en su boca, que huelen, todo. Usen sus que tocan,
usen sus 5 sentidos. Los 5 sentidos siempre los va a traer al presente, porque es una manera de detectar literalmente todo lo que está a tu alrededor. Por lo cual, utilícenlo para cuando sepan que se fueron del presente, para volver a estar presentes. Eso, gente, es muy importante que ustedes lo sepan y lo entiendan. Ya cambiamos la definición de lo que es el error. Ya sabemos cómo volver a estar más presentes. Ahora, ¿qué pasa? Porque muchos me lo van a preguntar. ¿Cuándo me equivoco? Y toda esa frustración, todo eso negativo que se viene a mi mente, me abruma. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir primero con la frustración. Cuando un jugador está frustrado es porque mayormente sabe que no puede controlar lo que pasó. Eso quiere decir que se está yendo al pasado. Ese jugador se arrepiente y se frustra de haberse equivocado. Ese jugador tiene que entender que el error viene a enseñar. Que ese error, sea en entrenamiento o partido, no va a ser clave. No va a ser 100% importante. Que ese error simplemente se puede remontar. Pero ese jugador, el problema que tiene, aquel que se frustra, es que se queda atorado todo el tiempo en ese error. Se queda atorado en el pasado y no vuelve al presente para seguir jugando su partido. Se atora en el me equivoqué. Y no es que solamente se atora y no dice nada y no pasa nada, sino que se atora y toda su autoconfianza, autoconcepto y autoestima baja todo el tiempo. Y se queda en ese error para romperse, digamos, la cabeza y para romperse la autoestima, el autoconcepto. Y no le va a servir de nada, porque se encierra en ese error. Y no aprende, no mejora y no saca nada positivo de un error. Eso es gravísimo para aquellos que se encierran en el error. Y eso generalmente es lo que termina pasando con los futbolistas que se frustran porque no les salen las cosas, o se frustran porque se equivocan. Esos jugadores lo que tienen que aprender a hacer es entender que esa jugada, por más de que la revisen y piensen cómo se equivocaron y que si se equivocaron son malísimos y demás, esa jugada ya pasó. Tienen que ir rápido a la siguiente jugada. Tienen que tener la suficiente capacidad de entender que lo que pasó ya pasó y no va a volver. Tienen que ponerse en el chip automático de que no va a volver a pasar, de que esa jugada terminó. Hay muchos jugadores que, de hecho, para decir la mayoría, que tienen esa habilidad de ponerse rápido en partido. Se erran un gol importante, se erran lo que sea y ya tienen la capacidad de meterse rápido otra vez en partido, porque saben que todavía lo pueden remontar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tener la capacidad de equivocarse y volverse a meter rápido en el partido. Y que ese error después quizás vuelve a tu cabeza y ahí sí lo vas manejando, lo vas viendo qué es lo que pasó y demás. El segundo punto que a veces puede afectar mucho en los jugadores es el error a través de la presión. ¿Qué quiere decir esto? No puedo errar porque me siento presionado. No puedo errar porque me están mirando todos. No puedo errar porque es un partido crucial para el club o para el técnico. Y ese es el error más común que cometen casualmente jugadores de fútbol al presionarse por demás. Porque al presionarse vos sabés que estás bloqueando, como lo tengo en muchos de mis videos que lo explico, tu potencial. Si no entendés por qué, tenés muchos de mis videos para ir a ver que hablo sobre la presión. Pero al bloquear tu potencial estás dando 1, 2 o hasta incluso 5 niveles menos de lo que vos podrías dar. Por lo cual, bloquear que esa presión te bloquee no va a dejarte que des tu 100% ni que te desenvuelvas como vos te gustaría desenvolverte. Y eso es el error más común que te va a llevar a que después te termines arrepintiendo y decís, jugué un partido a 6 puntos, jugué un partido que podría hacer mucho mejores cosas, no lo terminé disfrutando, podría haber hecho muchas jugadas que yo sé que me salen pero no las hice, por lo cual no saqué mi máximo potencial. Y esos pensamientos de decir, yo pude haber dado mucho más y no lo hice,
te deja un gusto amargo después del partido. Te deja algo que no te cierra, no te gusta. Por lo cual, eso es momento también para que lo cambies y entiendas que la presión no es ni más ni menos que interna. La presión es la que te pones vos mismo. La presión la pones vos mismo en tu mente. Es algo ficticio literalmente. ¿Que puede existir presión por parte del técnico, de la hinchada? Sí. Pero el que tiene el poder de controlar esa presión sos vos. ¿Y cómo empezamos a controlar esa presión? La empiezan controlando básicamente entendiendo que nada es tan importante. De acá a 80 años para muchos, quizás menos, quizás más, nadie se va a acordar de vos. Nadie. Vas a ser una simple persona más que pasó por este mundo. Y no porque la gente no te quiera, no porque no seas famoso, reconocido, lo que sea. Simplemente porque la vida es así. La gente tiene sus problemas. La gente tiene su propia vida. La gente puede cerrar un penal y al día siguiente quizás va a pensar otra cosa. Y nada es tan importante como parece. Aunque muchas cosas lo son, y con esto no quiero decir que te tomes todo al voleo, sino que todo lo contrario. Pero a veces uno se toma muy serio y muy profesional, cosas que hay que hacerlo de manera profesional, pero muchas veces para mal. Se lo toman para desconfiar de uno mismo, para generarse mal sin querer, obviamente, a uno mismo, y no para usarlo, y no para favorecerse de esa presión, sino que para hacerse mal de esa presión. Por lo cual, moraleja de todo esto es, si hay presión, si es un partido picante, si hay presión de por medio, es el momento para que te luzcas. Es el momento para que vos sabés que todos te están mirando y que vas a hacer las cosas bien. Ese es el momento en el que más tenés que confiar en vos. Y cuando confías en vos, sabés que te va a ir bien. Jugás sin presión, porque sabés que te va a ir bien. Ya lo sabés internamente. En cambio, si es todo lo contrario, vas a sufrir ese partido y créeme que vas a jugar ultra presionado. Bien, y a este me gusta llamarle el error condena. ¿Por qué el error condena? Porque acá lo que ocurre es lo siguiente. Muchos jugadores tienen un error a mitad de partido, a principio de partido o al final del partido, que eso los termina condenando totalmente. Condena literalmente el partido. Vos ves que un jugador se equivocó y chau. Sabés que ese jugador no va a volver a entrar en partido y que se va a quedar en ese error. Eso a mí esa persona, a mí me gusta llamarle el jugador condena. Y esos jugadores lamentablemente son los que más potencial pierden. Porque tienen muchísimo que dar, pero no pueden dar nada por un simple error. Dejan que ese error los coma por dentro, les coma la mente y se olvidan de todo lo que pueden hacer, de todo lo que pueden dar. Se olvidan que son buenos técnicamente, que se olvidan que son buenos tácticamente, se olvidan que son rápidos. Literalmente todo el autoconcepto y la autoconfianza se les desmorona. ¿Y todo por qué? Por identificarse con un resultado. En este caso, más que un resultado, con un pequeño pase. Hay algunos que se identifican con un resultado, que considero que desde mi punto de vista y desde el punto de vista desde la mentalidad, esos son los jugadores débiles. Después tenés los jugadores más débiles todavía, que se identifican con jugadas, y los jugadores más débiles todavía se identifican con un pequeño error. Y eso es lo peor que te puede pasar. Porque al identificarte con cualquier cosa que sea negativa que vos hagas, vas a perder muchísimo rendimiento. Pero en cambio, si vos te empezás a identificar por tu valor interno, por tu propio, empezás a alimentar tu propio autoconcepto y dejás todo el error y todo lo hacer lejos del ser, vas a aprender y te vas a dar cuenta que el ser va a llegar solo. Que el poder ser el futbolista que tiene un buen autoconcepto, una gran autoconfianza, va a llegar solo. Vas a aprender que el ser, vas a aprender que si vos trabajás el ser, el tener va a llegar solo.
Este es el famoso ser, hacer, tener, que lo he mencionado en muchísimos de mis videos, que también lo pueden ver, pero me gustaría hacer un video. Creo que todavía no tengo un video específico sobre el ser, hacer, tener, así que dentro de poco lo vamos a traer por acá por el canal. Pero el error condena es lo peor que pueden tener como jugadores de fútbol. Un error y se les caga el partido. Eso realmente es lo peor que le puede pasar a un jugador de fútbol. Hoy, si esa es tu situación, empezá a cambiarla. Fui diciendo cómo, pero si lo querés más puntual y más cerrado, empezá a ver el error como algo más chico. Empezá a restarle energía a ese error. Me equivoqué, va a ser la siguiente. Es esa rapidez para poder recuperarse ante un error. Y empezar a entender y a valorarse más a uno mismo, no tanto por el resultado, ni por el pase, ni por nada, sino que por tu valor propio interno, por tus valores, por tu autoconcepto, por tu confianza, cómo te hablas a vos mismo, por todo ese aspecto y no por el lado de un propio resultado. Eso es súper importante en los jugadores de fútbol. Así que, gente, hasta acá el video. Considero que este video es religión. Religión es este video. Todos tienen que ver este video porque realmente hablo, creo que muy bien de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos que tienen los jugadores a la hora de que un error pase, dentro o fuera de la cancha. Como siempre te digo, aplica para ambos lados porque en ambos lados te va a servir un montón. Lo que sí es muy importante también que tengan en cuenta que el error es rápido, viene y se va rápido, viene y tienen que estar rápido en la próxima jugada. La mayoría de jugadores de élite, con mentalidad de élite, no solo de jugadores de élite, tienen esa capacidad de recuperarse rápido del error. Ustedes tienen que hacer lo mismo para empezar a cambiar su mentalidad. Ahora sí, gente, gracias por haber visto hasta acá el video. Les aconsejé que se queden hasta el final porque de verdad era un video que valía la pena. Los que se quedaron se lo agradezco muchísimo porque eso quiere decir que quieren mejorar, que quieren seguir trabajando su mentalidad. Y para ustedes que se quedaron hasta el final y quieren seguir trabajando su mentalidad, si quieren trabajar de manera personalizada conmigo, con mi programa, con mi metodología, why not, que ya pasaron más de 10 futbolistas que han tenido resultados en su carrera como jugadores, les recomiendo que me escriban acá abajo en mi Instagram, que van a tener todo el detalle por escrito directamente por mí para que puedan acceder a todo el plan, a toda la metodología que a mí me cambió la carrera y me cambió la vida. Recordá que todo lo que yo te cuento es lo que yo vivo, literalmente. Yo todo esto hoy te lo puedo explicar porque yo pasé por ser ese jugador, pasé por ese jugador que tuvo errores, que se frustró, que se equivocó, el error condenado. Yo pasé por eso y como pasé por eso, hoy te lo puedo contar acá. Te lo conté desde mi experiencia, te lo conté desde lo que aprendí, te lo conté desde horas y horas y horas de información que he adquirido sobre la mentalidad, sobre la psicología y cómo empezar a cambiar toda esa mentalidad de cero para generar una gran mentalidad para que vos la puedas usar para tu carrera como jugador de fútbol. Ahora sí, si te gustó y te sirvió el video, te pido que dejes un like, que te suscribas acá abajo, que comentes si llegaste hasta acá y te mando un gran abrazo. Nos vemos, gracias por ver.